Muy bien, vamos a comenzar entonces, mi estimado Luis, sin antes agradecerle el que haya tenido la oportunidad del día de hoy en esta sesión sincrónica con base a la asignatura Desarrollo Organizacional. Pero quisiera yo comentar, si usted me lo permite, qué le ha parecido las unidades, las tecnolecturas, asimismo, las actividades que amablemente han realizado y que ya están en el foro, de igual manera, en el apartado de las actividades correspondiente. ¿Ha habido algún inconveniente? ¿Ha sido flexible las tareas? Quisiera yo escucharlo, mi estimado Luis. Me ha gustado las actividades. Se me hace, pues, las actividades rutinarias realmente una síntesis, un audio, la forma más fácil de aprender muchas veces escuchando lo que queremos explicar. Eh, por ese lado me ha gustado. Eh, Me siento bastante incómodo con el que luego se le envía mensaje y no responde nunca, maestro. La verdad no sé ahí a qué se deba o si están. Es algo que no, que se tenga que preguntar por el grupo de la licenciatura o no se tenga que preguntar por privado. De ahí en fuera, la materia me está gustando, es un tema que me gusta, que siento algo sencillo. No, no fue muy exigente en ese sentido. Eh, Fue más el tema de investigación, ya que ahí mismo se van resolviendo las dudas, no fueron dudas en donde quedara, en donde leyera uno el trabajo y lo dejara a medias con la información. Así que por ese lado está más que entendible y aceptable, es legible, es comprensible lo que deja, facilita mucho el trabajo y la comprensión de la materia. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Efectivamente, le agradezco. Estoy revisando ya las tareas. Ya en un momento más, en el transcurso de hoy por la noche o el día de mañana, ya les estaré haciendo sus observaciones en cuanto a la nota que nos permite en la revisión de sus actividades correspondientes. Y mi estimado Luis, bueno, eh, como primer punto dentro de la unidad uno tenemos Introducción General al Desarrollo Organizacional. Sin duda, el desarrollo organizacional también se le conoce como DO, que tiene sus raíces en el movimiento de las relaciones humanas en los años 30 y 40, ya que este movimiento hace hincapié en la importancia de tratar a los colaboradores como individuos y sobre todo también reconocer las necesidades e involucrarlos en la toma de decisiones. Precisamente partimos que es el desarrollo organizacional. Sin duda alguna, el desarrollo organizacional es el conjunto de métodos, procesos puestos en marcha para maximizar el potencial de los recursos humanos de las organizaciones. Sabemos hoy en día, también en esta tendencia del siglo XXI, principios, desde luego, que el hablar de recursos humanos también ha tenido una trascendencia. Antes se le conocía como factor humano, desarrollo humano, administración humano, eh, recursos humanos. Hoy en día también se le conoce como capital humano. Otros autores como Hidalberto Chavaneto nos dice que el decir recursos humanos hoy se le conoce también como inter, interrelaciones personales. Pero uno de ellos, Robbins, el autor más contemporáneo, más exigente en esta actualidad, que recursos humanos ya se le conoce en esta tendencia, siglo XXI, principios, capital humano. Es también, ¿por qué no decir una forma de ver el funcionamiento interno de una organización como aquel vehículo que para que se pueda adaptar en ciertos contextos y se pueda manejar?
Recordemos que un vehículo parte y tiene algo fundamental, la dirección. En este caso, el ser humano o el factor humano, el que le va a dar la dirección. Precisamente dentro de las organizaciones, algo muy importante y fundamental dentro de las empresas, entidades, compañías, instituciones, ya sea públicas y privadas, el funcionamiento importante es el factor humano, en este caso, la administración de recursos humanos. A diferencia de los recursos humanos tradicionales, dentro del desarrollo organizacional tiene como objetivo hacer avanzar a la empresa mediante el desarrollo y sobre todo también la evolución de las personas, ya que el desarrollo organizacional pretende acompañar a los directivos y sobre todo en los niveles dentro de los departamentos organizacionales y, por qué no decir también, dentro del último nivel que es la mano de obra. Precisamente el desarrollo organizacional consiste en estudiar todos aquellos comportamientos que convierte a las organizaciones en entidades eficaces y funcionales. Otros autores, uno de ellos, Munch, Lourdes Munch, dentro del desarrollo organizacional nos dice que la eficacia y la eficiencia es igual a productividad. Precisamente el desarrollo organizacional consiste en estudiar los comportamientos. Recordemos que los comportamientos hay dos, buenos o malos. Dentro de ellos, los sentimientos, las emociones, la conducta, desde luego. Recordemos que dentro de las áreas funcionales hay un departamento exclusivo que se encarga de evaluar a las empresas. Precisamente estamos hablando del área de recursos humanos que eh, selecciona, recluta y posteriormente lleva a cabo todas aquellas detalladamente, por qué no decir, los cambios que podrían ayudar a que estas organizaciones se conviertan en las mejores de su área. ¿Quién? Dentro del capital humano, obviamente, para que se puedan efectuar ciertas actividades y o tareas que las organizaciones piden y que se cumplan los objetivos. Regresando a la temática del desarrollo organizacional, es una práctica sistemática. Precisamente hoy también le debemos en este principios del siglo XXI a un autor que a mí me gusta muchísimo y ojalá, mi estimado Luis, usted tenga en su momento la oportunidad de ir de googlear y buscar libros. Se puede descargar ya en formatos PDF gratuitos en esta temática, me gusta un autor que se llama y es el padre del enfoque sistémico que se habla mucho hoy en día con base al desarrollo organizacional y le debemos a este autor Ludwig Bertalange, que nos habla que el ser humano por cierta circunstancia ya está sistematizada en lo que es abierto y cerrada. Prácticamente se debe a toda aquella innovación, desde luego. Yo siempre he dicho que las empresas, las instituciones, las entidades, las compañías, estamos en un mundo cambiante, no son estáticas, están en un constante cambio. Nosotros tenemos cuatro etapas del ser humano, desde luego. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Las empresas que no están bien constituidas, desde luego, pasan a una fase terminal, pero las que sí están bien constituidas, en vez de morir, se expanden y se convierten en ciertas franquicias y desde luego se lleva a la práctica. Comentaba que el desarrollo organizacional es una práctica sistemática y sobre todo planificada en las creencias, actitudes, en el mismo comportamiento organizacional y sobre todo los valores que cada colaborador tiene para mejorar su crecimiento tanto de manera individual y, por qué no decir, a nivel empresarial. Pero para ello, desde mucho tiempo atrás, desde el desarrollo organizacional, en la década de 1950, un contemporáneo, psicólogo social, desde luego, estamos hablando de Kurt Lewin, fue un pionero en el campo del desarrollo organizacional al aplicar los principios del movimiento de las relaciones humanas al cambio organizativo.
¿Qué quiero dar a entender? Que Lewin desarrolló el concepto de investigación-acción. ¿Qué quiero dar a entender? Que implica colaborar con los colaboradores, valga la redundancia, para identificar ciertos problemas, diseñar soluciones y sobre todo también, algo muy importante, implementar esos cambios. De ahí, durante las décadas de 1960 y 1970, el desarrollo organizacional se hizo cada vez más popular a medida que las empresas reconocían la necesidad de un enfoque más humanista del cambio en las organizaciones. Hace unos días estaba yo leyendo un artículo que ya entró en vigor agosto del año pasado, pero que no se ha podido implementar. Afortunadamente, es un enfoque humanista y participativo, desde luego, la nueva escuela mexicana, que entra en vigor para todas aquellas escuelas de nivel preescolar, primaria, media superior y superior, desde luego. eh, la nueva escuela mexicana trabaja desde este enfoque, desde este desarrollo organizacional, que, bendito Dios, ya entra ahora que este ciclo escolar, agosto 2023, agosto 2024, pero ya con ciertos lineamientos. Precisamente estamos hablando de nivel educacional, pero hablando a nivel empresarial, también entra otro enfoque, el que se le conoce mucho, 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 una serie de métodos, una serie de herramientas para mejorar la eficacia y la eficiencia, mejor conocida como la regla de tres, que entra en vigor también para que las empresas puedan llevar a cabo, desde luego, motivación, incentivos, toda aquella temática para que el colaborador se sienta cómodo. Y no olvidemos que también dentro de la motivación, incentivos y todo lo que va relacionado a las necesidades, recordemos dos contemporáneos. Uno de ellos, a mí me gusta muchísimo la teoría de necesidades. Estamos hablando de Abraham Maslow, de sus jerarquías, con base a la primera que nos comentaba, en una de ellas, como primer nivel, las necesidades fisiológicas. El segundo nivel, no olvidemos que está la de seguridad. El tercer nivel está de amor o permanencia. La de tercera está de higiene y la última de autorrealización. Gracias a este autor, Abraham Maslow puede interrelacionar lo que es ciertas jerarquías, ciertas necesidades con la organización. Otro contemporáneo de hablando de motivaciones dentro nivel organizacional están las teorías X y Y de Douglas MacGregor, y cada una de ellas viene a reforzar también otro contemporáneo, otro teórico, y que no está de más mencionarlo, Max Weber. Pero parte, parte, sin duda alguna, que ciertas profesiones del desarrollo organizacional son las que se encargan de crear una serie de métodos y herramientas para mejorar esta eficacia organizativa, como la creación de equipos, la escucha activa, que es muy importante, la voz del colaborador, la mejora de procesos y el desarrollo, sobre todo el desarrollo del liderazgo. Entonces, podemos decir que el desarrollo organizacional ha seguido evolucionando, adaptándose a los cambios en los diferentes contextos o panoramas empresariales, individuales y, por qué no decir también, desarrollando nuevos enfoques para el cambio. Hoy en día, el desarrollo organizacional o DO es un campo establecido con una amplia gama de herramientas y métodos disponibles para ayudar a las organizaciones a mejorar su eficacia y, sobre todo, optimizar sus procesos y alcanzar sus objetivos. De ahí parte entonces lo que se lleva a cabo, el decir, bueno, una empresa está en su zona de confort, una empresa no necesita el que estemos ahí atrás de los colaboradores, haz esto, realiza esto, tus tareas, tus actividades. Cuando se lleva a cabo este desarrollo organizacional, otros contemporáneos lo conocen como la estandarización. Pero
Existen también teorías sobre el desarrollo organizacional. Varias teorías el que han sido y se han llevado a cabo estas propuestas por diversos autores a lo largo de los años. Uno de ellos también está el modelo de gestión del cambio que mencionábamos por Kurt Lewin y es, sin duda, no olvidemos que es uno de los pioneros del desarrollo organizacional y su modelo de gestión. Recordemos que gestión es todo aquel que llevará a cabo para que se cumplan los objetivos, utilizando todos aquellos recursos que tengan a sus alcances. Gestión también es algo que tú vas a accionar, algo que tú vas a realizar mediante ciertos intermediarios. En el campo, en el contexto o en el panorama que uno esté, sin duda también este modelo de gestión del cambio nos habla de tres etapas muy importantes: la descongelación, el cambio, desde luego, y la recongelación. ¿Qué quiero dar a entender? Que cuando hablamos de este tipo de gestión del cambio, es más eficaz cuando primero se prepara a las personas para que conozcan cómo es el procedimiento, tanto la interrelación empresa y las personas. A eso se le conoce como el descongelación. Después se aplica el cambio y por último se refuerza mediante la integración en la organización, recongelación. Precisamente todo colaborador cuando va a iniciar sus actividades por primera vez, antes tienen que capacitarlo, antes tienen que llevarlo a cursos y talleres para cuando él se pueda, cuando ya esté preparado, se pueda adaptar a su entorno y pueda ser ese agente de cambio hacia las empresas y que se cumplan los objetivos. Otra teoría, aparte del modelo de gestión del cambio de Lewy, también encontramos otro autor dentro del desarrollo organizacional y él es Shane y que nos habla de la cultura organizativa. Este autor, Edgar Shane, propuso que la cultura organizacional es la clave del éxito del cambio organizativo. Anteriormente nosotros, ¿cuántas cosas no hemos escuchado? Es que el personal ahorita está eh, algo renuente porque pues no están acostumbrados o están a la resistencia al cambio. Precisamente la cultura organizacional es la clave del éxito del cambio organizativo, ya que este autor en su momento pudo comprobar y sostuvo que la cultura es un conjunto de suposiciones, valores y creencias compartidos que conforman el comportamiento y que el cambio solo puede sostenerse si está respaldado por la cultura de la organización. De ahí se me vienen otras frases cuando nos dicen, todo cambio es bueno, nunca hay que tenerle miedo, todo cambio es favorable, hay que intentarlo y no morir en el intento. Por eso mismo, este autor, al estudiar al fondo, lo que él propone dentro de la cultura organizacional es que se lleve a cabo, que solo se pueda sostener y también se pueda lograr lo que la empresa o la institución o la compañía o la entidad pida y se logren los objetivos. De las teorías que comentábamos también, la teoría X y la teoría Y de MacGregor, Douglas MacGregor, que hay dos tipos de directivos: los que ven a los empleados como vagos y poco fiables. Esa es la teoría X. Pero no olvidemos también que la teoría X nos dice que el ser humano por naturaleza siempre va a ser perezoso, no tendrá alguna responsabilidad, no le gusta el compromiso y lo toma como juego. Eso es en cuanto a la teoría X. También está la teoría Y, es todo lo contrario de la teoría X, pero aquí se enfoca más en el ámbito directivo, que obviamente adoptan un enfoque basado en la teoría más reciente que lleva más probabilidades de crear un entorno de trabajo
pero positivo, y que asumen ese compromiso, tienen esa responsabilidad para lograr el éxito organizacional. Una teoría muy importante es lo que nos da Douglas MacGregor. Otra teoría dentro del desarrollo organizacional es que hay que aprender, y nuevamente este autor, Peter Schenge, propone que las organizaciones pueden ser más eficaces convirtiéndose en organizaciones que aprendan. Este autor argumentó que esto implica crear un entorno y sobre todo en el que anime a los colaboradores a aprender mediante el que puedan ellos colaborar, innovar, por ejemplo, a través de muchos mecanismos, de muchas herramientas, y que no se estresen. Precisamente esta teoría que propone Peter Schiff es que las organizaciones motiven, que las organizaciones den ese incentivo y que aprendan sobre todo. Hay otra teoría, sin duda alguna, la más reciente dentro de la temática, se llama desarrollo organizacional de red, ¿sí? Y lo propone Blake Moustone, que tiene su origen y es un investigador sobre la eficacia directiva y sobre todo de la organización. Aquí esta teoría es que utiliza dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo. Ambos recopilan datos sobre la excelencia de la persona y cómo lo enfoca a nivel organizacional. Y ha funcionado muchísimo. Para prueba de un botón, lo implementaron primero en los Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, y hoy en día lo están aplicando aquí en México. Obviamente empresas que están bien constituidas, empresas nacionales, extranacionales, y por qué no decir una de estas empresas es que lo llevan a cabo estas y rompen barreras, desde luego. El hablar de excelencia es algo complicado porque recordemos que el ser humano siempre tiene esos errores, no somos perfectos. Se dice que también las empresas, el 99% trabajan mediante eh, cierta excelencia, el 99% son perfectos, pero un grado o un margen es el de error, precisamente porque no se cumplió bien la planificación, no se organizó, no se llevó a cabo una buena integración o simplemente la dirección está fallando o no existe ningún control. Precisamente el que hablemos del desarrollo organizacional de red obviamente se enfoca muchísimo desde la estructura organizacional. Quiero entender que cuando yo hablo de una estructura organizacional me estoy dirigiendo a lo que es hoy en día y se le conoce como el organigrama. Bueno, ciertas características del desarrollo organizacional nos da que se encuentran, una de ellas, estas características, a diferencia de otros enfoques, el desarrollo organizacional es una estrategia que permite realizar un cambio planificado. Recordemos que dentro de los campos organizacionales, una de las estrategias, hay tres tipos de estrategias: funcional, operativa y de negocios. Cada una de estas tres estrategias, uno de los estudios más recientes es el análisis FODA. Toda empresa, toda empresa tiene una estrategia y se enfoca muchísimo en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Precisamente nos permite realizar un cambio planificado antes de. Otra de las características importantes que nos da el desarrollo organizacional es que las empresas se adapten a los cambios de forma efectiva y que sobre todo también garantice que todas las partes que lo conforman se encuentren bien coordinadas para resolver los problemas y oportunidades que brinda el cambio organizacional.
Precisamente nos lleva a la siguiente característica. El desarrollo organizacional eh, se preocupa por diversos grupos de la organización y la interacción entre ellos, sus procesos y actitudes. Y sin duda, la última característica es que el objetivo principal del desarrollo organizacional es construir un mejor trabajo en equipo, uniendo a todos los grupos de la organización y creando un grupo integrado y cooperativo. Esto ayudará a tener un mejor desempeño laboral. Ok, entonces ya vimos de dónde parte el desarrollo organizacional, también parte dentro de sus teorías, de sus precursores teóricos, la importancia que tiene, pero no olvidemos que además hace posible que el desarrollo organizacional se adapte fácilmente a los cambios. Siempre el desarrollo organizacional, uno de los objetivos son los cambios, que nos adaptemos a los cambios bajo a los contextos o panoramas donde nosotros estemos de manera individual, de manera grupal y de manera empresarial. Eh, También el desarrollo organizacional tiene ciertos beneficios y eh, eh, hay que ponerlo siempre a la práctica y uno de estos beneficios más importantes son la mejora continua, mayor comunicación, el desarrollo de los colaboradores, mejoras en los productos y servicios dependiendo de la empresa, mayores ganancias y sobre todo también cómo se puede alinear los objetivos para que la empresa tenga esos beneficios y que conlleven y permitan enfocarse si es una empresa de producto o si es una empresa que oferta servicios y que tengan esa rentabilidad utilizando hoy en día la calidad y sobre todo la excelencia. Son ciertos beneficios que nos da el desarrollo organizacional, pero también no olvidemos que eh, se utilizan muchas herramientas, muchas técnicas. Las personas siempre se ha caracterizado por sus habilidades, cualidades y destrezas. Y dentro de las empresas también siempre se ha caracterizado el que hay una visión para que se cumplan los objetivos a mediano o largo plazo, pero no también olvidando los valores. Precisamente es lo que dentro del desarrollo organizacional intervienen cuatro tipos. Las humanas como número uno, dos, empresarial, tres, recursos humanos y cuatro, intervenciones en procesos estratégicos. Cuando intervienen estas eh, humanas, la primera intervención es que entrenar a las personas, capacitarlas, es llevar a cabo ciertos programas de formación. Claro, fomentando el trabajo en equipo o facilitar que se hagan las cosas de forma diferente. Otra intervención es la empresarial. Pues aquí incluyen muchos procesos empresariales, muchos, ciertas metodologías cuyo objetivo es mejorar los procesos. Y cuando hablamos de empresarial, no se olviden que hay un tema dentro de la gestión o administración que se le conoce como el proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo son de dos fases. La primera está la mecánica y la segunda la dinámica. La mecánica es toda aquella teoría que nosotros tenemos, mejor conocido como planeación y organización. La segunda fase es la dinámica, es toda aquella práctica. Si ya sé la teoría, entonces lo llevo a la práctica. Y aquí en este proceso administrativo, dentro de la segunda fase, que es la dinámica, aquí entra lo que es todas aquellas relaciones. Bueno, mediante cabo de la integración, dirección y control.
para que se cumplan los objetivos deseados de la empresa. Otra intervención del desarrollo organizacional es el de recursos humanos. En este caso es ciertas funciones del departamento, es estudiar esos procesos de rendimiento utilizando cierta psicología y sobre todo para identificar los tipos de personalidad, obviamente con la finalidad de evaluar al personal de mejor manera. Y la última intervención dentro del desarrollo organizacional es los procesos estratégicos. Aquí se incluyen muchos programas de transformación o cambio cultural. Cuando yo hablo de programas de transformación, recordemos que todas las empresas tienen lineamientos. Nosotros mismos tenemos ciertos objetivos. También cuando se relacionan entre las personas y las empresas nos lleva cierto vínculo en el que nosotros podemos eh, llevar a cabo todos aquellos procedimientos, todas aquellas actividades para cumplir las funciones que nos piden dentro del ámbito empresarial, organizacional, compañía o instituciones. Son todos aquellos procesos estratégicos que nosotros tenemos y cómo se lleva a cabo mediante un cambio cultural. El no tener esa resistencia al cambio, no tenerle miedo, todos los cambios son buenos y favorables. Precisamente es lo que nos comenta la unidad 1 en cuanto a la introducción general de desarrollo organizacional. Sin duda alguna, en la unidad 2 nos habla del aprendizaje y desarrollo organizacional. Cuando nosotros hablamos de el aprendizaje y desarrollo organizacional, podemos nosotros comentar y abordar que hay un grado de importancia. Hoy en día, las organizaciones que enfrentan esa necesidad es una adaptación continua para todos aquellos acordes con las exigencias de un contexto más competitivo. Quiero dar a entender que se necesitan realizar modificaciones en su estructura. Hoy en día conocemos también la parte fundamental del ser humano, los entornos políticos, los entornos financieros y lo tecnológico. Forma parte para llevar a cabo dicha adaptación y que no solo quede dentro de la adaptación, sino el aprendizaje. Hace 3 años, precisamente, nosotros pasamos, muchas empresas innovaron, se adaptaron al cambio. Nosotros mismos nos adaptamos a esta nueva contingencia, a esta nueva pandemia, y estoy haciendo mención que hace 3 años todo el mundo pasó por esta crisis sanitaria, un aprendizaje, y sin duda ya nos adaptamos. De igual manera, las empresas tuvieron que innovar a esta crisis mundial, sin duda alguna, y hoy en día ya vemos que ciertas organizaciones están trabajando con un nuevo cambio, una nueva adaptación a ciertas modalidades, a ciertas estructuras y a la vanguardia. Nosotros también nos adaptamos a muchos contextos, pero en su momento nos costó muchísimo. Hoy en día, pues ya podemos decir que implica un aprendizaje y podemos decir que este cambio relativamente mejoró ciertas conductas y la capacidad humana hacia la experiencia que hoy en día lo ponemos a la práctica. Sin duda alguna, también las organizaciones tienen que aprender a responder adecuadamente las exigencias de su medio y deben hacerlo más rápido
que otros competidores. Las empresas siempre estarán a la vanguardia, siempre estarán dando un servicio, un producto. Y en nuestro caso, también estaremos a la vanguardia, estaremos aprendiendo, generando experiencias y sobre todo también las exigencias que nos pide en nuestro contexto. Recordemos que el aprendizaje organizacional es, hay que diferenciar desde luego qué es el aprendizaje organizacional y cómo se debe de aplicar. Todo parte de ciertas actividades, todo se lleva a cabo de de ciertos ideales y también cómo llevarlo mediante la organización. Todos nosotros aprendemos, todos, día con día, estamos aprendiendo algo nuevo. También las empresas aprenden de nosotros, porque de eso se trata, que se adaptan hacia el cambio y sobre todo generan un aprendizaje significativo, pero también nos lleva a ciertas experiencias dentro de la organización. Precisamente de eso se trata, y lo dicen los especialistas en el tema, que sobre la organización que aprende son las que son más competitivas, son las que se puede interactuar y sin duda alguna mejora la conducta y también se lleva a cabo mediante la aptitud y la actitud organizacional y eso da buenos resultados. También se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento donde las personas llevan a cabo esa participación colectiva, no de manera individual, trabajan ya de manera de cierta libertad y se aprenden mediante individual y se aprende de manera grupal. Hay muchos contemporáneos, uno de ellos, Brahman, de 1995, nos dicen que dentro del aprendizaje organizacional, mediante una definición es que una organización que aprende es aquella que prioriza el aprendizaje. Otro contemporáneo es eh, Petler y Bottgel, que nos dice que una organización que aprende es aquella que facilita el aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforma al mismo. Precisamente de eso aborda lo que es el aprendizaje organizacional. De ahí también parte lo que es el aprendizaje individual. Recordemos que el aprendizaje individual es todo el cambio de conducta a partir de la experiencia y puede ser útil para describir el aprendizaje en los ámbitos individual, grupal y organizacional. Una vez que nosotros ya identificamos el aprendizaje organizacional, nos da la calidad del aprendizaje organizacional. Hay dos autores, uno de ellos es Ben Conning, que nos dice que un distinguido aprendizaje es de alta y baja calidad si no se tiene una base, si no hemos investigado antes. Y eso nos genera una experiencia no exitosa, pero si investigamos antes, tenemos un conocimiento previo, nos lleva a que tenemos ese éxito y sobre todo nos indica un aprendizaje de calidad. Eso es en cuanto a la temática de la unidad 2, aprendizaje y desarrollo organizacional. Eh, en la unidad 3, el desarrollo organizacional desde el enfoque sistémico. Precisamente es donde nosotros se basa muchísimo este autor, Bertalange, mediante el enfoque sistémico. No sé si hay alguna participación, perdón, algún comentario. Mm, de momento, ningún comentario.
se nota muchas referencias hacia también hacia otro tipo de filosofías. Por ejemplo, el punto XY hace mucha referencia a Rousseau y Maquiavelo desde cierto punto de vista. Es, Se nota precisamente que es una materia que que se construyó y sigue construyendo a partir de otros términos filosóficos, a partir de otros estudios filosóficos, y que aprovecha estos estudios para enriquecerse y fortalecerse. Igual es una materia que se puede aplicar en lo personal y fuera de lo mismo de manera in- introspectiva hacia nosotros. Después de todo, ¿cómo puedes mejorar una organización si no puedes mejorarte a ti mismo? Tiene varios puntos que favorecen, otros en los que tendrá que mejorar, pero es como con todas las materias, es cuestión solamente de que se vayan encontrando los puntos débiles para que pueda fortalecerse y seguirse retroalimentando para seguir siendo una materia que progrese y que sea beneficiosa para los demás. Gracias, mi estimado Luis. Muy amable por su participación, muy asertiva, desde luego. Bueno, el siguiente tema es el enfoque sistémico bajo y con base al desarrollo organizacional. Eh, Cuando nosotros hablamos del enfoque sistémico, se fundamenta dentro de los campos de la biología, sociología, psicología, antropología, filosofía, economía, las matemáticas, también dentro de la administración, es entender las cosas de forma sistémica que consiste en ubicarlas dentro de su propio contexto y relacionarlas entre sí. Literalmente, por ejemplo, los elementos y factores de un fenómeno determinado, como su nombre lo indica, enfoque sistémico, parte de sistemas. ¿Y qué es un sistema? Nosotros somos un sistema, cuerpo, tenemos todos aquellos elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Nuestros órganos. Pero tenemos un órgano sumamente importante y vital, es este motor. Este motor se encarga de mandar señales y aquí delega funciones. Precisamente, un sistema es un conjunto interrelacionado entre sí. Podemos decir que se cumplen un objetivo en común. El enfoque sistémico o sistemático, naturalmente existe una diferencia sustancial entre abordar una problemática con base a enfoques o se lleva a cabo procesos lineales y metódicos. Lo mejor y más óptimo es que se puedan fragmentar un hecho o fenómeno para poder estudiarlo por separado. ¿Para qué nos sirve el enfoque sistémico? Puede ser especialmente útil para la obtención de un contexto más amplio de un problema o situación a afrontar. Siempre irá de lo general a lo particular. También nos da el enfoque sistémico un complejo en todos sus procesos y análisis, ya que todos aquellos procesos se interrelacionan en sus elementos, se puedan llevar a cabo métodos que nos permitan prevenir ciertos problemas futuros e identificar
esos patrones y estrategias para resolverlas. Este enfoque resulta especialmente útil para todos aquellos trabajos, o por qué no decir también proyectos, en equipo y que se pueda liderar. Para esto es útil y nos sirve muchísimo el enfoque sistémico. Ejemplos de los enfoques sistémicos. El enfoque sistémico no necesariamente debe ser aplicado o cuestiones complejas como la ciencia o los análisis psicológicos. Se basa en sistemas, recordemos. El buscar ejemplos en la vida cotidiana que pueden servir perfectamente para comprender mejor, pero llevándolo a cabo mediante las experiencias. Un ejemplo muy claro de un sistema es un equipo, ya sea de fútbol, básquetbol, etcétera. Estos aspectos, la conformación del equipo compone un sistema que todos los jugadores son partes y elementos que conforman este sistema, que es el equipo. Pero el equipo tiene un objetivo, el ganar, el triunfar. Entonces podemos decir que aquí se lleva a cabo este enfoque sistémico. Otro ejemplo es los sectores laborales y o empresariales. Una empresa de mochilas, por ejemplo, posee múltiples sectores. Si esas partes no trabajan bien en conjunto, la empresa no funcionaría y si se detecta un problema en el sector de cobranzas, por ejemplo, de la misma empresa, el enfoque sistémico puede detectar la problemática y resolverla a nivel estructural. ¿Cuál sería el problema? Es que la empresa no está produciendo mochilas o simplemente el factor humano no está contento y no está ejerciendo bien su actividad. La Ese es analogía de carpintero. así es. Precisamente eso nos lleva a cabo el enfoque sistémico. No sé si hay algún otro comentario, maestros, estimados alumnos. No, profe, todo bien, gracias. Ok, No, muy bien. Eh, Ese es en cuanto al desarrollo organizacional desde el enfoque sistémico. Hay otro tema muy importante, es el desarrollo organizacional y autoridad. ¿Qué es la autoridad para nosotros? ¿Qué es el poder? ¿Cómo se debe ejercer? ¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué se desenvuelve dentro del desarrollo organizacional? Todo parte de ciertas eh, funcionalidad y sobre todo también recordemos que una autoridad siempre va a facultar el mando que ejerza varias funciones en un mismo grupo de trabajo, cada uno en distintas operaciones y sobre todo que cierta autoridad funcional sea de forma paralela y lineal. Recordemos que todas las organizaciones tienen un primer nivel donde se encuentran los directivos, donde se encuentran todas aquellas personas que dirigen una empresa. Y cuando yo hablo de autoridad lineal y funcional, desde luego, recordemos que toda organización permiten y establecen ciertos canales de autoridad y responsabilidad para una buena dirección y control
de las actividades planeadas y así cumplir con el curso de acción fijado o las metas propuestas. Uno de ellos, lineal y funcional, no olvidemos que parte de un organigrama, ya que un organigrama muestra esa estructura, los niveles jerárquicos, los diversos tipos de funciones, las áreas o departamentos, las líneas de comunicación, de autoridad y responsabilidad, dependiendo del tamaño, el número de personas y el giro de la empresa. No todas las empresas son iguales. Se distinguen por el número de colaboradores, si es microempresa, mediana o grande. Siempre también se distingue una empresa por el giro, ya sea de productos o servicios. Sin duda, la autoridad hoy en día es la forma de dirigir y administrar una organización, una empresa, una institución pública o privada, mediante numerosos cambios alrededor del tiempo en sus diversos factores económicos y sociales, como la globalización, la forma de administrar, la adaptación de nuevas tendencias del mercado mediante estructuras flexibles que permitan ser mucho más competitivas. También podemos decir que la organización es un subsistema del sistema administrativo, claro, porque nos lleva cierta función en coordinar todos aquellos esfuerzos individuales que componen la empresa de manera que se entienda y comprenda que para poder cumplir la rentabilidad de una empresa es que se lleven a cabo todos aquellos objetivos. Recordemos que dentro de la autoridad, las organizaciones es una red de línea y responsabilidad de deberes funcionales mediante la comunicación entre personas, recursos e instrumentos para llevar a cabo toda aquella posición dentro de las áreas correspondientes. Recordemos que el desarrollo organizacional mediante la autoridad es una estructura organizacional. Debe ser de carácter continuo. Jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están en cambios constantes. Uno de estos recursos, cuando yo hablo de cambios constantes a nivel organizacional, es que siempre van a haber expansión, nuevos productos, nuevas adaptaciones, la política que emite ciertas leyes y obviamente la necesidad de efectuar todos aquellos cambios propios dentro de la organización. Otra importancia dentro de la estructura organizacional mediante la autoridad es que reduce o elimina la duplicación de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. ¿Qué quiero dar a entender? Que no es igual 5 personas trabajando en una sola actividad que las 5 personas trabajando en distintas actividades. Precisamente reduce la duplicación de esas actividades. También nos da el que se pueda mejorar el rendimiento, productividad de los recursos. Cuando yo hablo de recursos, me enfoco a 4 temas fundamentales de recursos: capital, personal, material y tecnológico. Toda aquella estructura organizacional se establece con responsabilidades y sobre todo
estos recursos. Independientemente de los procesos, se lleva a cabo la comunicación, que es fundamental dentro de una autoridad. No me puedo brincar del primer nivel, donde están todos los directivos o gerentes, hasta la mano de obra. Ahí ya no se está respetando las unidades de mando y obviamente no se está ejerciendo la autoridad. Tampoco el nivel de abajo puede brincar hacia el primer nivel, donde están todos los directivos. No. Se entiende que hay tres tipos de niveles. Nivel 1, donde están todas aquellas personas encargadas, directivos, accionistas, dueños, mesa directiva, primer nivel. Segundo nivel, todas las áreas funcionales o departamentos funcionales. Y el último nivel, la mano de obra. Todo tiene una línea de control, una línea de comunicación, coordinación, y nos sirve para canalizar todos aquellos esfuerzos de acuerdo con los fines y objetivos de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? La visión, la misión, los valores a mediano y a largo plazo. La razón de ser y hasta dónde quiere llegar. Estos niveles jerárquicos también representan autoridad. Cada uno tiene sus funciones y tareas y encomiendas para llevar a cabo. Para que se cumplan estos objetivos finales de la empresa. Para eso nos sirve la autoridad. A veces nosotros confundimos la autoridad. Yo tengo el poder y yo hago lo que quiera. No. La autoridad es delegar funciones para el beneficio de las empresas u organizaciones. De ahí vienen los organigramas, ya sea lineal, o militar, o funcional, línea funcional, el área de staff. Y recordemos que dentro de los organigramas le debemos a un autor el que tengamos esa secuencia y el padre de la administración, uno de ellos, Fayol, que nos dice, la autoridad consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera individual, en equipo, desde el gerente hasta el obrero, y que ejecute el menor número posible de funciones. Una de las ventajas importantes de este teórico es la especialización, la alta eficiencia de la persona, la división de trabajo. Y lo decía, a mí me gustan mucho las teorías, las grandes filosofías japonesas. Una de ellas, me gusta mucho, un lugar por cada cosa y cada cosa en su lugar. Precisamente la división del trabajo nos lleva. Cada quien tiene su rol de actividades. El de mercadotecnia no va a estar interfiriendo en el área de contable. El área de recursos humanos o desarrollo humano no va a estar llevando la planeación del administrador. El contador no va a estar haciendo el diseño de mercadotecnia y en fin. Hay una secuencia, hay una división del trabajo. Todos saben, todos forman parte de un organigrama y cada quien tiene sus tareas específicas. Cuando se lleva una buena especialización, créanme, dentro del factor humano, disminuye esa presión, el estrés. Es muy importante también identificar cada área funcional tiene un jefe. No es igual tener dos jefes y recibir órdenes al mismo tiempo que solo uno. Precisamente eso se basa la autoridad hoy en día y que forma parte importante dentro de las organizaciones. ¿Algún comentario, apreciables estudiantes? ¿Alguna aportación más? Se los agradecería muchísimo. Es, disculpa,
Es considerable cómo avanza la materia mientras más profundizas en ella, cómo va haciendo mayor enfoque en la sistemización. Se nota igual incluso la correlación que tiene con las teorías de Ford. Así que tienes por un lado el área que busca especializar el trabajo y por otro lado el área que puede llegar a presentar ciertas objeciones. ¿Por qué? Porque no es, fue incluso uno de los problemas que se presentaron cuando Ford presenta su teoría. No es precisamente igual el como lo va a hacer, podríamos decir un zapatero, el trabajo del mismo zapato de inicio a fin, a como lo va a hacer ya una máquina y las personas que están atrás especializadas en el desarrollo de la máquina. Eh, Se nota precisamente estas influencias, la importancia que le da a la organización, al factor humano, pero tienes el pequeño problema de cómo puedes resolverlo a 100%. No hay como tal una fórmula y queda ese hueco de, ok, ¿de dónde podría obtener un poco de más información? Se tiene que complementar muchas veces con otras teorías, con otras materias, cosas que fácilmente llegamos a olvidar. Esto dificulta un poco desde cierto punto de vista, ya que como siempre, si nos cegamos a la existencia de más materias, pues no vamos a tener un avance real. Sería un avance parcial si es que llegaría a poder considerar avance. Gracias, mi estimado Luis. Precisamente el enfoque de ustedes, desarrollo humano, recordemos que es la capacidad de desenvolvimiento de habilidades físicas y psicológicas que nos permiten reconocer las emociones y sentimientos a través de la inteligencia emocional, aprendiendo a controlar impulsos, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Aprender a tolerar esa frustración. Precisamente son las habilidades que agregan mayor valor a la vida y sobre todo a la sociedad. Gracias al desarrollo humano se forma una sinergia en donde todos se benefician de las mejoras de la otra persona. Precisamente esa es la función primordial del desarrollo humano y eh, son agentes de cambio que ayudarán a contribuir a mejorar, a solventar y ayudar a las instituciones, compañías, organizaciones o empresas del ámbito público o privado, sin duda alguna. La ideología japonesa del trabajo. Así es, mi estimado Luis. Pues bueno, si no hay algún otro comentario, alguna otra duda en cuanto a la actividad final que tenemos para entrega, fecha límite, el día 27, sábado 27 de aquí a 8 días. Recordemos que antes de las 11 de la noche. No, ya se encuentran arriba mis dos primeras actividades y en el transcurso del día de mañana, a más tardar el lunes, espero ya estar subiendo el cierre. Y yo en el transcurso del día de mañana yo estaré realizando las anotaciones correspondientes por cada unidad dentro de los apartados. Ujú. Igual para la segunda actividad se tenía que compartir en el foro, ¿no? Todas las actividades, bueno, las dos primeras tareas hay que pegar el link y compartir en el foro correspondiente. La última es en el foro de cierre. Perfecto, maestro, gracias. A ustedes, si no hay algún otro comentario, fue un gusto saludarles y estar con ustedes por este medio, deseándole lo mejor y mucho éxito. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buena noche. Buenas noches, Gracias, profe. maestro. Buenas noches. Hasta luego. Bendiciones. Compañera.